Así que si les parece, comenzamos entonces con los temas de hoy. Bueno, ustedes saben, les recuerdo que cuál es el método de la clase de nuestra cátedra, es ir aprendiendo los temas en base a un paradigma, o sea, identificándolos con un paradigma. Así que bueno, en el caso de los temas de macroeconomía, vamos a empezar por hablar del contexto en que se dan las teorizaciones, y es el contexto económico, cómo serán las condiciones, y vamos a hablar de entonces el paradigma keynesiano ya en economía, en macroeconomía. A ver, ¿se ve bien la pantalla compartida? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, vamos a correr para el costadito las imágenes. Bueno, pasando los años, porque venimos en un recorrido histórico, ¿no? Como sabemos, y lo último que vimos fue la escuela neoclásica marginalista, cuyo desarrollo empieza a fines del siglo XIX, después de las críticas que aparecían desde el socialismo, para volver a las bases del liberalismo y cómo nació la teoría del sistema capitalista. Ya avanzado el siglo XX, empiezan a surgir algunos inconvenientes, empiezan a notar inconvenientes del sistema, y que se van hundiendo en una gran crisis. ¿Había tenido crisis antes? Sí, había habido crisis sobre todo de sobreproducción, en los que bajaban los precios, pero la crisis de los años 20, que empiezan en 1929 y se profundiza en el 30, comienza en el mercado financiero. Entonces, antes de la crisis, bueno, ubiquémonos, estamos hablando de 1929, como les decía. Entonces, bueno, cuando concluye la Primera Guerra Mundial, que es la guerra del 14 y hasta el 24, bueno, las economías europeas debieron reconvertirse, ¿no? Y además va apareciendo Estados Unidos como una potencia industrial. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, ¿no? De la independencia, cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, y después hablamos de esta puja entre el modelo industrializador y el modelo agrario, que en Estados Unidos estaba el sur, que era esclavista, porque predominaba la producción de algodón, que se manejaba con esclavos, y el norte industrialista, y que, bueno, hay una guerra civil por estos temas, y que, bueno, gana el norte industrializador, y es así como puede convertirse en potencia Estados Unidos, en potencia industrial, que le va a disputar entonces esa hegemonía que tenía Gran Bretaña, de haber sido el primer país del mundo en industrializarse, y que nos venían también todo el discurso de que bueno, los demás países se tendrían que dedicar, según las ventajas comparativas, bueno, a lo que fueran mejores, y en la industria no había nadie mejor que Gran Bretaña. Así que bueno, ahora le aparece un país competidor que le va a disputar su hegemonía. Las fábricas estadounidenses estaban funcionando a pleno, estaban todos eufóricos, y no se pensaba de que iba a haber problemas con los equilibrios económicos, porque recuerden que la tesitura, las teorías neoclásicas decía que puede haber desequilibrios a corto plazo, pero que a largo plazo todo se equilibra, que toda oferta crea su propia demanda, entonces no podía haber crisis de sobreproducción, porque se generaba con la producción de bienes, se generaban los ingresos necesarios para que las personas compraran esos bienes que se producían. Y en Estados Unidos particularmente, entonces, el modo de ahorrar fundamental, el principal modo de ahorro de las familias,
era a través de la adquisición de acciones de esas empresas tan pujantes industriales. Y daban las acciones altos rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, compraban las acciones, se convertían en accionistas de la bolsa de valores. Y eso es casi algo clásico, en Estados Unidos se mantiene aún hoy. Claro, ellos no tienen que comprar dólares por ninguna razón, porque es su moneda corriente, así que una de las principales formas de ahorrar, quizás la principal, es la compra de acciones, que de esa manera, en la bolsa de empresas, que de esa manera se financian también las empresas. Pero a fines de la década del 20 se genera una burbuja especulativa, ¿no? En base a esta la compra de acciones, ustedes saben que ya algunos catalogan esto de una timba, ¿no? Todo lo que es tanto el mercado financiero como el bursátil, porque bueno, obviamente había empresas líderes que hacían un manejo de las acciones, entonces había accionistas bien que se dedicaban a estas cuestiones y que por ahí creaban de repente una baja en el valor de las acciones cuando las vendían, y, y ahí aprovechaban a comprar cuando las acciones estaban bajas, se compraban más acciones, y cuando estaban altas se vendían a un alto precio, y eso a su vez bueno, se iba regenerando en el mercado. Entonces siempre había estos juegos de sectores de poder que podían hacer un manejo del valor de las acciones, ¿no? Comprándolas baratas, vendiéndolas caras, cuando las vendían provocaban este efecto de que si se vendían en masa después bajaba el precio, y así sucesivamente. Entonces cuando las empresas empezaron, después de varios años de que iban generando estas ganancias, cuando empiezan a disminuir estas ganancias, entonces se provoca, imagínense, decíamos recién, es la fuente de financiamiento de las empresas, bueno, se empezaron a vender los accionistas sus acciones y provocaban un desfinanciamiento de esas empresas, del sistema industrial, y también quiebra el sistema financiero. ¿Por qué? Porque actuó como prestamistas. Estas empresas no tenían forma de financiarse a través de la venta de acciones, porque no se las compraban, iba bajando el precio, tenían que recurrir a endeudamiento con el sistema financiero bancario. Y de esa manera empezaron a quebrar muchas empresas industriales, y surge el desempleo como un fenómeno masivo. Es decir, ya empieza a ser esto de que iba a haber siempre empleo, que todo estaba en equilibrio, porque se suponía, decía Adam Smith, que los capitales se iban a reinvertir y que íbamos hacia el pleno empleo, recuerden esto, y de esa manera iba a surgir el derrame de riqueza, porque iban a subir los salarios. Bueno, a fines de la década del 20 surge en cambio el desempleo en forma masiva por el cierre de las empresas. Entonces, bueno, el centro financiero de Nueva York está radicado en una calle que se llama, bueno, precisamente Wall Street. Street es calle, pero es Wall Street, y allí están, es como que es la City, ¿no? Como decimos acá, donde están todos los bancos y demás. Y el miércoles 23 de octubre, como dice acá la Filmina, salieron a la venta 6 millones de acciones a precios cada vez más bajos, ¿no? Pues se vendían. Bueno, y al día siguiente, que fue el famoso Jueves Negro, famoso porque bueno, esto fue muy difundido, hubo toda repercusión, había gente que se suicidaba al perder sus ahorros, entonces hubo mucho pánico en las finanzas. Entonces, bueno, el número de acciones a la venta se elevó, fíjense, a más de 13 millones. Todos iban a retirar entonces en masa a los bancos a retirar los depósitos que habían realizado. Y esto es parecido, si se quiere, a lo que pasó en el nuestro es un mercado más chico, pero lo que pasó en Argentina en el año 2001, cuando todos van a retirar sus ahorros a los bancos, porque bueno, la convertibilidad se hundía, el gobierno se iba, venía la renuncia del presidente, y bueno, todos
temiendo la situación económica en la que iba a quedar Argentina, fueron a los bancos a retirar sus ahorros, y como les mencioné en alguna oportunidad, el sistema bancario no tiene todos los billetes y monedas. Ahora más adelante vamos a ver política monetaria para ver cómo hay una creación secundaria de moneda que lo hace, de dinero, que lo hace el banco, los bancos, porque decíamos, a nosotros nos depositan los sueldos. Y en realidad no vamos a sacar todo el sueldo todos. Ahora lo que hacemos es manejarnos principalmente con las tarjetas de débito y de crédito, así que ni siquiera es que retiramos mucho dinero en efectivo. Entonces, bueno, el banco cuenta con eso, de que en realidad entonces los movimientos, los pagos, no se van a hacer con billetes y monedas, sino que se van a hacer a través de anotaciones bancarias. Si yo voy a comprar con la tarjeta de débito, el movimiento es, me restan de mi cuenta un número, pero yo nunca vi los billetes que entraron ni que salieron, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? ¿Y cuál es el negocio de los bancos? Para mantener una partecita de los depósitos realmente en billetes y monedas, que son las reservas, y el resto lo va a represtar. ¿Vieron que dan préstamos? Bueno, cuando te ofrecen, que te llaman por teléfono y tienen un crédito preacordado, bla, bla. Bueno, porque es un movimiento contable nada más. Si vos aceptás el crédito, te va a figurar, te abren una cuenta y va a decir que ahí tenés tanta plata. Pero es una anotación contable, ¿sí? ¿Se entiende? No están entonces todos los billetes y las monedas en el banco. Hay dinero virtual, ahora es más fácil explicarlo así, ¿no? Porque está en un sitio virtual donde nosotros entramos, hacemos home banking y vemos que está anotada la cantidad de dinero que tenemos y demás. Bueno, en Argentina también pasó, los bancos entonces cerraban sus puertas, iban a protestar la gente y hacer con las cacerolas y demás para que les vuelvan sus ahorros, y bueno, finalmente muchos perdieron sus ahorros. Lo mismo que había pasado en Wall Street en 1929. Bueno, ¿cómo fue este proceso? A ver si podemos agrandar un poquito más esto para que se vea bien, sobre todo para los que no están en computadora. Bueno, ¿qué efectos produjo esta crisis? Bueno, como decíamos recién, finalmente el sistema bancario y de crédito colapsó. Esto trajo, bueno, como sabemos, además del quiebre de las empresas, un descenso del consumo. La gente no tenía plata, entonces no podía consumir, y entonces eso aceleró la caída de los precios. Fíjense, no siempre es bueno que bajen los precios, ¿no? Si es en este contexto de crisis. Los precios disminuyeron un 32% en 3 años, fíjense, a razón de más de un 10% anual, un poquito más. Pero insisto en esto, yo no quiero que la inflación baje en Argentina por esta razón, ¿no? Bueno, cerraron empresas, en 3 años quebraron 100.000 empresas y 5.000 bancos. Hubo un retroceso, además porque, bueno, ya empieza a estar globalizado y comunicado el mundo, así que hubo un retroceso mundial en la producción de un más de 40%, y como en el 2009, que también hubo una burbuja financiera, que esto repercutió, empezó en Estados Unidos y repercutió en los bancos europeos y demás, bueno, ya en 1929 pasó lo mismo. Y hubo entonces, con el cierre de empresas, la quiebra bancaria y demás, un brutal aumento de la desocupación, que en Estados Unidos llegó al 25% de la población económicamente activa. Imagínense el problema social que esto provoca. La teoría económica de ese momento no daba respuestas para salir de esta gran crisis. Porque ¿qué nos dice la teoría económica neoclásica, que era la que imperaba en ese momento? Que bueno, no había que hacer nada porque estos desequilibrios eran solo a corto plazo, y que a largo plazo todo se equilibra. Entonces había que dejar todo, que no tenía que intervenir el Estado, había que esperar que por el libre juego de los mercados esto se equilibrara.
Además no permitía, o sea, también con la doctrina de las finanzas sanas, digamos, de que los estados lo único que tenían que hacer es mantener sus cuentas equilibradas, las cuentas del Estado, y había que cuidar la moneda para que no se desvalorice. Entonces, no se emitía moneda si no tenía un respaldo en reservas. Entonces esto hace que empiece a escasear el dinero. Y si aumentaban los impuestos para que el Estado tuviese más ingresos, entonces había sectores que iban a tener que consumir menos también porque iban a pagar más impuestos al Estado. Entonces había que ver cómo se redistribuía eso. La verdad era un callejón sin salida, no había entonces consejos económicos para poder salir de esta situación. Surge entonces un economista llamado John Maynard Keynes que les va a decir que no hay que esperar que los mercados se equilibren porque en el largo plazo vamos a estar todos muertos, dice la famosa frase de Keynes. ¿Qué es lo que propone Keynes? Bueno, intervención del Estado en la economía, precisamente. Entonces, esta es la tercera posición, o el tercer paradigma vigente en las teorías económicas. ¿Sí? Nosotros vimos cuál es el paradigma clásico y neoclásico, que van en conjunto. Después las ideas marxistas. Y en este caso, Keynes, ¿qué representa? No es una revolución, pero sí es un nuevo paradigma, porque dentro del capitalismo propone una reforma para las teorías económicas, diciendo que bueno, el Estado tiene un rol importante y que puede intervenir y que, para evitar los males del capitalismo también, va a decir, ¿no? Entonces, no quiere cambiar el sistema capitalista como si veía Marx que el sistema iba a evolucionar, que iba a sucumbir por la lucha de clases, etc. Precisamente para que eso no ocurra, Keynes dice, bueno, mantengamos el sistema, pero bueno, hay que pensar que para las personas hay que brindarles soluciones. Entonces, eso se va a dar con la intervención del Estado. Entonces, básicamente, la recomposición de la economía se va a basar en el gasto público. Decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay desempleo en ese momento? Porque no había suficiente demanda, como vemos acá en esta filmina, había descendido el consumo. Si desciende el consumo, entonces las empresas van a fabricar menos productos porque no tienen a quién vendérselos. De esa manera es que empiezan, bueno, a despedir gente, a cerrar fábricas, y eso se torna un círculo vicioso, porque, bueno, si despiden gente, las personas tienen menos ingresos, va a volver a caer el consumo. Cada vez se va a comprar menos, porque hay más gente sin trabajo, no se puede consumir, etcétera, y eso hace a su vez que sigan cerrando las empresas. Entonces, Keynes va a decir, bueno, ¿por qué hacer esto? Con la expectativa de los empresarios que no van a poder vender su producción. Hay que cambiar las expectativas. Y ¿quién puede hacer esto? El Estado. ¿Cómo? Generando más demanda. Entonces, él ve que el problema de la desocupación es que no hay suficiente demanda de bienes para mantener ocupada a la población económicamente activa en la producción, ¿no? Entonces, de esa manera, el esquema keynesiano podríamos resumirlo así. Bueno, empezamos con que esta depresión que hubo, bueno, hubo un crack en la bolsa, bueno, el esquema keynesiano se los voy a mostrar un poquito más abajo porque les adelanté estas cuestiones. Entonces, empezamos con la crisis del 29, con esta crack en la bolsa, quiebra el sistema bancario, disminuyen las inversiones, entonces cierran las fábricas. Cuando cierran las fábricas aumenta el desempleo y, como les decía recién, desciende el consumo o vuelven a cerrar las fábricas. Y por otro lado podemos ver que cuando las empresas no pueden vender sus mercancías, ¿se acuerdan cuando vimos el equilibrio del mercado? Vimos que puede haber una acumulación de stock, porque ya bueno, la gente no puede pagar esos precios y empieza a haber mercancías sin vender, hay una sobreproducción, eso hace, como vimos, bueno, que converjan los precios porque bajan
ciertos niveles de equilibrio, pero el equilibrio se puede dar a niveles muy bajos, ¿no? De venta, de producción. Descienden los precios, bueno, y eso hace que también provoca la ruina del campesinado, que son los que producen bienes agrícolas, así que no solo vamos a hablar del ámbito industrial, sino que, bueno, los insumos para la industria se producen también en el campo, ¿no? Para muchas de las industrias. Entonces también a su vez hay otros sectores, no solo la industria, que se ven afectados. Así que bueno, sucede todo esto en este esquema que es el que le decía el esquema vicioso. Bueno, acá les presento a John Maynard Keynes, pueden ver la foto, y esto en realidad es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Bueno, Keynes dice, ¿quién va a querer producir bienes que no se venden? Y bueno, ¿y quién fue Keynes? Bueno, vivió, ubiquémoslo temporalmente, entre 1883 y 1946. Criticaba entonces a la ortodoxia, es decir, a las ideas imperantes, las ideas clásicas, fundamentalmente a los neoclásicos, ¿no? Sobre todo en los temas del comportamiento de los actores privados, ¿no? En la que se basaban los neoclásicos, y entonces decía también que para comprender, va a presentar un nuevo esquema, que para comprender los fenómenos económicos había que pensar en forma global, es decir, aplicar teorías macroeconómicas sobre variables de consumo, de empleo, de la inversión. Entonces ya no vamos a hablar de un mercado determinado, la demanda y la oferta de un mercado determinado, sino que vamos a hablar de la demanda agregada de bienes, divididos en los bienes de consumo, que son los que demandan las familias, los bienes de producción, que son los que demandan las empresas, y se va a agregar un nuevo actor, que es el Estado, que también va a demandar bienes y servicios, porque el Estado contrata gente, compra, tiene que comprar mobiliario, tiene que comprar papel, tiene que comprar tinta, útiles, etcétera, etcétera, así que también va a demandar bienes a las empresas. Bueno, Keynes publica en 1936 su libro Teoría de la Ocupación, que es la principal preocupación de las economistas en ese momento, era el tema de la ocupación, el desempleo. La ocupación, el interés y el dinero, estableciendo de esta manera el origen de la macroeconomía. Que va a tener tres proposiciones, son las que caracterizan al esquema keynesiano. Primero que nada del hombre universal, racional y demás, sino que también va a establecer que la economía es un proceso en el tiempo histórico, ¿no? De alguna manera de esto también partía Marx, ¿no? Que bueno, que había que analizar la situación en cada caso, y que además habría que ver en qué momento del tiempo ya es un hombre que no es ahistórico, sino ubicado en una determinada economía, en un determinado contexto, en una determinada época. Entonces, bueno, hay que incluir la presencia del tiempo y los marcos sociales en los que se da cada problema económico. Y además, bueno, el concepto de incertidumbre, ¿no? El riesgo que se corre y las sorpresas que pueden suceder a partir de una acción económica, ¿sí? Es decir, hay un riesgo que corre el empresario cuando decide invertir su dinero en un proceso productivo, porque no sabe exactamente si va a terminar pudiendo vender. Bueno, ahora se hacen estudios de mercado y todo eso, pero bueno, puede tener una idea, obviamente si va a invertir no lo va a hacer tan ciegamente, pero eso no significa que aún con grandes estudios de mercado ocurra una alteración en las políticas económicas, un cambio de gobierno que cambie el rumbo, y que de esa manera entonces los resultados no sean los esperados. Entonces, Keynes va a marcar el tema de las expectativas que tienen los empresarios en cuanto a las políticas económicas y los resultados que van a obtener con el proceso productivo que van a desarrollar. Por eso las instituciones económicas, a través de las cuales se desarrollan las políticas,
Las políticas mismas tienen un rol muy importante en todo el mundo, ¿no? Obviamente. Va a repercutir el tipo de política que económica que se tenga en el desarrollo de estos procesos. Sabemos que hay políticas que son industrialistas, que van a alentar la producción de bienes, políticas que van a intentar, o van a favorecer al sistema financiero, ¿sí? O que van a favorecer a un sector de la producción, como puede ser la producción agrícola, en lugar de la producción industrial. Entonces es muy importante la orientación de las políticas de los gobiernos. Entonces, ¿hay un rol que cumplen las instituciones en las sociedades? Sí, hay un rol que cumplen los gobiernos, las políticas y demás. No es todo nada más que el libre juego de oferta y demanda, y los mercados no se autorregulan solos, porque hoy en día existen instituciones que los van a regular. Entonces, ahora sí, ¿cómo resumimos el paradigma keynesiano? Es decir, ¿qué es lo que pide el esquema que piensa Keynes de cómo puede hacer reaccionar a esa economía? Bueno, el Estado tiene que intervenir, decíamos. ¿De qué manera interviene un Estado? Entonces, puede hacer inversiones, ¿sí? En obras públicas, ¿sí? Entonces, si va a arreglar una ruta o va a hacer una ruta nueva, tiene que contratar, llamar a licitación para contratar una empresa que se dedique a hacerlo, porque el Estado de por sí, en algunos casos sí, en una época estaba Vialidad Nacional, que era la que se dedicaba a estas cuestiones en forma directa, pero bueno, actualmente se llama licitación para que una empresa directamente haga las obras. Además, si lo hiciera directamente de Vialidad Nacional, igual tendría que comprar insumos, tiene que comprar cemento, asfalto, en palas, etcétera, etcétera. O lo hace el Estado o lo hace la empresa a la que el Estado le adjudicó ese trabajo. Entonces, es una actividad nueva para hacer una ruta, ¿no? Y entonces tiene que, para eso, además de comprar todos los insumos que se necesitan, tiene que contratar gente. Entonces, bueno, de esa manera se empieza a activar la economía. Otra forma de que el Estado inyecte dinero para que la economía reaccione es, por ejemplo, el seguro de desempleo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a silenciar a Eliana. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? No, profe, vamos bien. Vamos bien. Bueno, acá esto de qué es el seguro de desempleo, ¿no? El seguro de desempleo, bueno, sería además pagarle un subsidio en realidad por desempleo a la gente que está desempleada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que esa gente que no tenía dinero en su bolsillo, por lo tanto no podía consumir, consuma, vaya a demandar al almacén más cosas, más bienes de consumo, entonces el almacenero tiene que comprarle más bienes para vender a las empresas van a producir más, y en todos los eslabones entonces se va a necesitar mayor cantidad de mano de obra, y se va a demandar más mano de obra que generan nuevos ingresos, ¿sí? Entonces, y nuevos consumos por lo tanto. Y esto no solo el tema de que puede ser un seguro de desempleo, todo lo que llamamos los famosos planes, cuando el Estado arma estos esquemas de planes para la gente que no tiene empleo, que tiene bajos ingresos y no le alcanza y demás, y de alguna manera está subsidiando el consumo. Keynes mismo va a decir que no era un problema pagarle a una persona para que haga un pozo y después pagarle para que lo tape. ¿Por qué no era un problema eso? Pero no importaba lo que hiciera la persona en el trabajo, aún si no trabajaba, como en el caso se le da subsidio. Porque lo importante es que esa persona, repito esto, con dinero en el bolsillo vaya a gastar ese dinero. Y de esa manera está generando de por sí mayor empleo y va a revertir finalmente esa situación.
Como vamos a ir viendo ya en el tema de macroeconomía, entonces empezamos a ver hoy de que en realidad, ya lo vimos con Marx, cuando hablamos del ejército industrial de reserva, que era funcional al sistema. El sistema capitalista necesitaba que hubiese desempleo, ¿para qué? Para que los salarios se mantengan bajos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces sabemos que los mercados solos no van a generar suficiente, nunca vamos a llegar al pleno empleo, ¿no? Suficiente empleo para todos. No se va a llegar nunca en realidad al pleno empleo, porque cuando estamos llegando al pleno empleo se provoca una crisis, porque bajan las ganancias de las empresas, y de esa manera nuevamente las empresas invierten menos, despiden gente, hasta que, bueno, vuelven a bajar los costos y vuelven a invertir y demás. Entonces, el sistema no va a dar trabajo a todo el mundo, cuenta con que haya una masa de desempleados. Entonces, esto es una visión muy fría, desconociendo que hay familias que van a sufrir este fenómeno, ¿no? Atrás. Entonces, es importante el rol del Estado. Y de esa manera, cuando el Estado genera ingresos para las familias, aunque, repito esto, aunque esa persona no haga nada, ¿sí? Los famosos choriplaneros, si quieren, los planeros que tanto denostan la gente, en realidad al generarle un ingreso que puede ir a gastarlo, meramente con eso va a hacer que se generen mayores empleos en la parte privada. Así que muchas veces aquellos que piensan que están manteniendo vagos con sus impuestos, en realidad tendrían que cambiar un poco el chip y pensar que en realidad esas personas que cobran subsidios, al estar aumentando la demanda, están manteniendo los puestos de trabajo privados. Bueno, entonces, básicamente es esto: generar ingresos para las personas. Y bueno, te van a decir, pero ¿cómo lo genera el Estado si no aumenta impuestos? Que eso, porque al aumentar los impuestos va de alguna manera a disminuir el consumo de otros sectores. Es necesario, y no, recuerden que lo que decía la teoría neoclásica era que había que mantener, entonces lo único que tenía que hacer el Estado es cuidar la moneda, que se mantenga sana, que sé yo, y que no había que emitir sin reserva. ¿Qué le dice? Se puede emitir, ¿cuál es el problema? O sea, si no tenemos reserva, bueno, no importa, emitamos igual. Bueno, que esta es una de las críticas que hacen los sectores ortodoxos, que dice que de esa manera se genera inflación, y hacen hincapié en esto, pero en realidad porque no les gustan los otros efectos, ¿no? Que es llegar al pleno empleo y demás. Y además lo que va a mostrar Keynes es que ahora después vamos a empezar a ver todo el esquema keynesiano ya en profundidad, es que en épocas de crisis, cuando hay mucho desempleo y demás, no es que aumentan, o sea, dice, hay que ver las circunstancias. Si es una economía que ya está en el tope de la producción y del pleno empleo, no es necesario agregar más poder de demanda. Pero cuando la economía está en crisis y se genera mayores ingresos para las personas, no necesariamente van a aumentar los precios, ¿sí? Porque en principio, si hay recursos ociosos, o sea, hay maquinarias que no se utilizan, y va a aumentar la producción, los empresarios lo que pueden hacer es aumentar la producción y no los precios. Entonces, bueno, ese ojito, no es que se va a generar automáticamente inflación si estamos en la lona, o sea, no hay empleo, no hay nada, y las empresas tienen capacidad de aumentar la producción. Lo que van a hacer en principio es aumentar la producción. Y bueno, decimos, bueno, ahí se va a crear obviamente que en principio también si el Estado gasta más de lo que tiene de ingresos, se va a provocar un déficit en las cuentas públicas, ¿no? Pero también esto es importante verlo contra las políticas actuales, por ejemplo, las recomendadas del Fondo Monetario. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Y eso lo estamos viviendo ahora con el aumento de las tarifas, que vamos a hablar un poco, porque bien, macroeconomía da para hablar más concretamente de políticas económicas. Así que bueno, ¿qué saben ustedes de los aumentos de tarifas de ahora? ¿Escucharon algo? ¿Saben que hubieron audiencias públicas? ¿Conocen algo del tema? Que ya ustedes como estudiantes de ciencias económicas deberían estar atentos a lo que pasa en la economía del país.
¿Alguno sabía que no están, hay audiencias públicas para aumentar las tarifas de luz y gas? No, profe, no estaba al tanto de No, eso. la verdad que no. Bueno, se van a enterar cuando tengan que pagar las boletas o cuando los padres se enteran los gritos de qué barbaridad lo que me vino de luz. Bueno, ya hubo un aumento muy importante del 73% otorgado a las empresas, ¿sí? Las mayoristas. Así que, bueno, eso se va a repercutir para abajo. ¿Por qué el gobierno aumenta de esa manera las tarifas? Porque se comprometió con el Fondo Monetario a bajar el déficit público. ¿Y por qué tiene que ver las tarifas con el déficit público? Tiene que ver con los subsidios. Van a sacar los subsidios, ¿sí? Porque le tienen que dar una señal al Fondo Monetario Internacional para poder pagar el crédito que se dejó del gobierno anterior. Exactamente. Entonces, el tema de los subsidios, ustedes saben que el consumo de energía está subsidiado. Acá viene otra discusión que, bueno, muchos decían, ¿por qué hay que subsidiarle el consumo de gas o de luz a personas de altos ingresos? Entonces ahí viene el tema de la segmentación, que es lo que se está estudiando ahora. Si el aumento no va a ser parejo para todos, va a haber los que cobran la tarifa social, en el caso del gas le va a aumentar el 20%, en el caso de la luz creo que van a estar eximidos de aumento. Bueno, después va a haber mayoritariamente aumentos promedios del 40% en principio, y después va a impactar más, creo que son mayores los valores, los porcentajes, para aquellos que tengan ingresos superiores a los 350.000 pesos. Esos son los parámetros. Lo que pasa, al día de la fecha, no solamente en la provincia de Neuquén, sino en otras provincias, lo que se consideran countries, barrios privados y edificios, no todos, lo digo con conocimiento, cuando reciben la factura aparecen a nombre del propietario o de la empresa que hizo la construcción. Aparecen a nombre de un NN porque en su momento, cuando quieren vender los departamentos o lotes o demás, ya sea CALF o GAMUS, de acuerdo a la provincia, no autorizan la instalación. Entonces, para poder avanzar, los hacen a nombre de X persona. Y a la fecha, en lugares de altos ingresos, llegan facturas de 300 pesos, 400 pesos, cuando es de público conocimiento que en lugares así, la facturación o el consumo que tienen en luz y gas supera los 4.000 pesos. Y el resto promedio de la población, de trabajadores promedio, terminan subsidiando por la falta de segmentación y por la falta de cruzar los datos adecuadamente de acuerdo a los ingresos de cada persona. Para mí la cuestión, o sea, a modo personal, muchos dicen, bueno, ¿y por qué están los planes y demás? ¿Por qué no se saca de ahí y el resto lo tiene que pagar? Los planes vienen a cubrir una necesidad que la parte privada no la está pudiendo cubrir. ¿Que eso no tiene que quedar para toda la vida? Sí, correcto, no tiene que quedar. Tenemos que tratar de que todos estemos insertos en la sociedad con trabajos que dignifiquen a las personas. Así es, ese es el ideal, obviamente. El trabajo una persona tiene que tener un sueldo de manera tal que pueda alquilar y que pueda comer y que pueda tener acceso, aunque sea a poder compartir, ya sea una distracción, ir al cine o ir a poder comer con su familia, aunque sea que tenga lo básico. Después de ahí en más, bueno, va por la superación y las oportunidades que uno puede llegar a tener, pero lo mínimo que tiene que poder una persona es poder pagar sus servicios, no trabajar para sobrevivir. Y hoy por hoy los subsidios son necesarios porque si no las facturas de luz y de gas serían impresionantes. Prácticamente con lo que gana un sueldo promedio en Neuquén Capital, la gente podría pagar nada más que un alquiler y pagar los servicios. Ni siquiera podría tener acceso a la canasta básica de comida. Así es, muy bien, por la información que nos brinda la compañera. Ahora, hace mucho tiempo que la compañera dice dos cosas, el tema de cómo impacta hasta en las familias y el tema de la segmentación también, y que a veces, bueno, en realidad no está a nombre de quienes deberían segmentar en realidad, porque son los que estarían a cargo del pago de servicios y demás. En un country es más fácil, porque ya sabe que si es un barrio privado, es toda gente de poder adquisitivo alto, bueno, podés hacer un nuevo registro y demás. Pero para los barrios abiertos,
En realidad por eso, porque la idea de segmentación del mercado ya viene desde hace muchos años. Yo en los temas de investigación he trabajado en temas de energía y bueno, en los congresos se hablaba de esto, de que se quería segmentar. Yo no sé, por ahí las mayores se acuerdan de que en un momento en el gobierno de Cristina Kirchner se había hecho una opción voluntaria, de que porque no se sabía cómo hacer realmente una segmentación correcta, digamos, que sea realmente razonable. Entonces, bueno, el que gana mucho, que a ver si se pone las pilas y renuncia al subsidio. Bueno, me parece que esto, no sé los resultados, pero creo que no ocurrió mayoritariamente en los casos de los altos ingresos. Y por otra parte, decía, los barrios abiertos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, donde muchos barrios, en la ciudad en sí no hay countries, eso están a las afueras. Y los barrios no son homogéneos socialmente, porque aún en los barrios considerados más de gente de dinero, por ahí los que ya están desde hace mucho tiempo eran distintos. Saben, por ejemplo, no sé si ustedes conocen cómo es el tema, pero bueno, barrios tradicionales, antiguos, como Almagro, en Buenos Aires, donde en realidad había gente de clase media baja. Cuando se empiezan a reciclar, se extiende Palermo, y ahora ya Almagro es, no sé, le ponen, vieron que hay distintos nombres, Palermo Hollywood, Palermo Queens, Palermo Viejo, bueno, pero en la zona del Almagro se llama Palermo Viejo. Empieza a ser todo Palermo, que queda muy cool. Entonces, y quedan por ahí resabios de esas familias que no pueden pagar. Y acá en Neuquén lo vemos también, Neuquén, que ha tenido un desarrollo tan heterogéneo, que por ahí se han construido casas impresionantes, o sea, gente de alto poder adquisitivo que compró donde los terrenos eran más baratos en su momento y hizo una gran casa, y al lado hay una casa muy humilde. ¿Sí? Lo vemos incluso en Jardines del Rey. No sé si ustedes han observado, por ejemplo, en frente de los clubes, que hay una casita en un gran predio ahí, que es una familia humilde. Bueno, no sé, es bastante variado, entonces no se puede decir, bueno, los de este barrio todos pagan la tarifa alta, los de otro. Bueno, se había intentado hacer esto precisamente en Palermo, en Buenos Aires una vez, y ahí empezaron algunas familias a presentar que no podían pagar tan altas tarifas. Entonces se hacía difícil esa segmentación. Entonces, bueno, se prefería por ahí incurrir en la injusticia de subsidiar a los ricos que en la injusticia de dejar sin subsidio a los más pobres. Es complicado el tema, pero bueno, ¿por qué se hace ahora este nuevo intento de segmentación y para que el Estado no pague tantos subsidios, que además ahora aumentó mucho el precio del petróleo, entonces son realmente altos los subsidios que les da a las empresas para que mantengan los precios bajos? Porque el Fondo Monetario le pide que baje el déficit público, para lo cual tiene que bajar el gasto. Ahora, un déficit, que es un equilibrio, un desequilibrio se puede equilibrar bajando los gastos, los egresos, o subiendo los ingresos. Entonces mi crítica en este momento, en realidad esta situación que tenemos que cumplir, bueno, ya se firmó el acuerdo, el FMI siempre va a mirar por este lado, ¿no? De bajar el gasto público y demás, pero en realidad es para darle lugar al desarrollo privado de los negocios y los mercados, ¿sí? Que mientras finalmente no se tocaron las retenciones, por ejemplo, a las exportaciones, que podrían incrementar los ingresos del Estado, bueno, están llevando a cabo este tarifazo que en algunos hogares va a repercutir realmente en forma complicada, como decía la compañera. Entonces hay que pensar, sí. En el año 96-97, si mal no recuerdo, cuando el Fondo Monetario Internacional obliga, dentro de las condiciones que podía para poder renovar el préstamo, obliga a la Argentina a comprar el programa educativo EGB, programa que no había funcionado en España más precisamente y otros países de Europa, y obliga a la Argentina a modificar los programas educativos. Así, la ley federal, lo que se conoce como la Ley Federal de Educación. Ocasionó que la Argentina se quedara sin escuelas técnicas, que sacar el bachiller, acortar años, alargarlo por un lado, modificar la currículum escolar, lo cual hoy por hoy las consecuencias se ven en todas las generaciones.
Y por suerte Neuquén no adhirió al Pacto Federal Educativo, que era que en otras provincias, en todas las regiones del país, se pasó la primaria a tener a tener octavo y noveno grado, entre otras cosas. Acá siempre se mantuvo, y así que bueno, que fueron además los resultados. Está la Ley Superior de Educación de esos años, que la LES, la famosa Ley de Educación Superior, en realidad, que bueno, trajo a la universidad pública un desfinanciamiento importante en favor de las universidades privadas. Hay un informe del Banco Mundial que viene a ser Argentina y hace las recomendaciones para que se implemente una nueva ley de educación, porque ¿qué es lo que ve el Banco Mundial? Que en realidad había lugar para que haya mayor educación privada, porque había familias que mandaban a sus hijos a escuelas privadas, y que después esos adolescentes que ingresaban en una universidad pública cuando podían pagar la cuota de una privada. Entonces había un área de negocio, porque finalmente que estaba vacante y que se podía cubrir de alguna manera. Entonces que el Estado no tenía que estar tapando precisamente áreas que podían ser de negocios para las empresas educativas, que son las universidades privadas, son ni más ni menos que empresas educativas. De financiamiento que pasó con la salud también, y es más, el médico Favaloro al respecto, y una carta nacional al respecto a lo que se debe el financiamiento de la salud. Así es, no le pasaron los subsidios para su fundación y por eso se terminó suicidando, y el que estaba encargado del PAMI, porque el PAMI era el que no le pagaba las facturas, en realidad era eso, como voy recordando, tenía el PAMI una gran deuda con la prestación de servicios de su fundación, y eso le trajo problemas financieros, y el que estaba a cargo en ese momento era Larreta, que es el actual jefe de gobierno de Cava. Así que bueno, conozcamos un poco estas relaciones entre la política y los mercados y los grupos de poder económico. Entonces decíamos, bueno, en realidad, ¿y qué pasa cuando se piden ajustes de gasto? Va a ser entonces una economía que tiene menos demanda, y es una economía que se va a ir reduciendo, y de esa manera normalmente entran en recesión. Esa experiencia ya la vivimos en los 90, precisamente durante la convertibilidad, y de esa manera obviamente también el Estado va a cobrar menos, va a recaudar menos, porque al haber menos actividad económica, entonces se pagan menos impuestos. Imagínense, si se vende menos, se paga menos IVA, obviamente. Entonces es un círculo absolutamente vicioso, que lo pueden pensar fácilmente, como bueno, los recortes que pedían en el 2001 al ministro de la Alianza, López Murphy, que nos llevó a bajar el sueldo un 13%, ahí se pudrió todo, ¿no? En forma nominal, entonces los sueldos del Estado todos bajaron un 13%, entonces bueno, uno tenía menos plata, gastaba menos, entonces empezaba a haber cada vez más desempleo, y el Estado recaudaba menos, y entonces en realidad el déficit termina de alguna manera aumentando. En cambio, ese déficit inicial para generar más gasto público, a través del cual se pueden crear puestos de trabajo y disminuir el desempleo, hace que aumente entonces los ingresos disponibles de la familia, y van a aumentar también la recaudación del Estado por el ingreso de nuevos impuestos directos e indirectos, en realidad. Y a su vez estos mayores ingresos de las personas hace que crezca el consumo, un crecimiento del consumo, aumento de la demanda, crecimiento de la producción, entonces, porque si hay más demanda, las empresas van a producir más, crecimiento de la producción, entonces bienes y servicios. De esa manera también, bueno, acá están previstos los impuestos indirectos, porque en realidad los impuestos indirectos los pagan las empresas. Entonces, al aumentar los ingresos de la familia, las familias, como vamos a ver a continuación, pagan los impuestos directos, y después con el crecimiento de la producción hay más impuestos indirectos, como el IVA, que es el que grava el consumo, y eso también hace que aumenten los ingresos del Estado. Y de esa manera se reduce este déficit fiscal. Entonces, insisto con esto, cuando hay que equilibrar las cuentas del gobierno, la elección es disminuir el gasto o aumentar
los ingresos, ¿no? Bueno, el paradigma keynesiano va por la de aumentar los ingresos, generar de esta manera un mayor bienestar de la población, porque al disminuir el ingreso y demás es un círculo, en este caso virtuoso, de la economía que va a ir creciendo. Pero a su vez, en la misma época, ¿sí?, surge otro economista que, sin conocer a Keynes, sin haberse en realidad intercambiado sus ideas, llegó a conclusiones similares y las propuestas son similares a las que hace Keynes, nada más que este economista no era inglés como era Keynes, que estaban en el centro del país hegemónico hasta ese entonces, sino que era polaco. Por lo tanto, sus ideas fueron menos difundidas. Este economista es Michał Kalecki, que también se especializó en macroeconomía, y como les decía, también coincidió en todas las, en la mayoría de los esquemas teóricos presentados por Keynes. El problema es que escribía en polaco, como les decía recién. Y ahora lo que se conoce como la rama, los teóricos post-keynesianos, de la economía, bueno, reconocen que debería llamarse en realidad una escuela kaleckiana, porque siguen principalmente algunos desarrollos de Kalecki. ¿Qué más aporta Kalecki? Bueno, esta visión de los grupos de poder, lo que él llama los capitanes de la industria, y los manejos y las presiones, los lobbies que se hacen a los gobiernos para que realicen políticas que favorezcan a esos grupos de poder. Entonces va a explicar de alguna manera por qué los sectores de gran poder económico se oponen a la intervención del Estado, ¿sí? Eso es lo que él llama los capitanes de la industria, los líderes industriales. Entonces dice que de esta manera lo explica Kalecki, que en un sistema de laissez-faire es el liberalismo económico, ¿sí?, donde el Estado no interviene. El nivel de empleo va a depender casi exclusivamente de las empresas, y por eso también dice que va a depender del estado de confianza, que el estado de confianza que tengan las empresas en el devenir de la política económica y de las posibilidades de ganar dinero. Entonces, de esta manera es como que hace una suerte de chantaje hacia los gobiernos, porque, bueno, a ver, si nosotros dejamos de invertir, o sea, si la inversión privada decline, va a bajar la producción y va a bajar el empleo. Entonces, en forma directa, porque se dejan de invertir y entonces no crece la producción y se va a despedir gente, pero además, es lo que veníamos analizando, esa gente despedida va a demandar menos bienes de consumo, entonces va a haber un efecto secundario donde también va a aumentar el desempleo y se va a volver a reducir los ingresos. Entonces ahí esto que hablábamos de cada vez una espiral recesiva. Entonces, imagínense los problemas sociales que surgen de esta manera y cómo se le pone complicado a los gobernantes. Eso, dice, da a los capitalistas un poderoso control sobre la política gubernamental. Todo lo que a ellos no les guste, es decir, que altere el estado de confianza, debe evitarse porque causaría una crisis económica, ¿no? Bueno, no, miren que si me aumentan las retenciones, yo no, esta es otra forma de chantaje también, bueno, no declaro las exportaciones, no las presento, sale exactamente el término, como se llama, porque pueden el dinero, las boletas que le entran, las facturas que le van a pagar los que le compran en el exterior, se declaran en el Banco Central que liquida las divisas. Pero estas facturas las pueden retener, entonces no hay liquidación exactamente después, liquidación de exportaciones y no quieren, bueno, hacerlo. Y lo mismo pasa con los industriales, y dicen, bueno, no, esta medida no me gusta, y ¿por qué tengo que subir los salarios ahora? Por ejemplo, no, entonces vamos a producir menos, y vamos a caer en una espiral recesiva.
Entonces, bueno, los principios económicos de la intervención gubernamental, o sea, lo que quieren estos sectores liberales es que solo se limite el Estado a sectores que no compitan con la empresa privada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, tiene que hacer hospitales, y fíjense los ejemplos en ese momento: hospitales, escuelas, carreteras. Hoy por hoy sabemos que ya a esta altura, porque este libro estábamos hablando entre los años, en la década del 30, digamos, ya no hay nada que, precisamente después de la década del 90, donde no incursionen los capitales privados. Porque bueno, todas las clínicas y demás que surgen, y eso lo vivimos acá especialmente en Neuquén, que tenía un sistema provincial de salud que era realmente el líder en todo el país, y que en la época del gobierno de Sovich dejó de invertir, el Estado dejó de invertir en esto para darle subsidios a los privados, por ejemplo. Las escuelas, como hablábamos recién con la compañera, con la Ley Federal de Educación, que también, bueno, fue desfinanciando entonces la educación pública, y en las carreteras también, o sea, ya no está Vialidad Nacional, sino que se va privatizando, se va dando a empresas privadas. Así que ya las empresas privadas no se quieren correr de ningún lugar que pueda generar ganancias. Así que cada vez quiere un Estado, por lo tanto, más pequeño, ¿sí? Y no quieren que el Estado mantenga con su intervención el pleno empleo, porque el pleno empleo da más fuerza a los trabajadores, entonces puede causar ese cambios sociales y políticos, ¿sí? Que se opongan a los intereses de estos líderes empresariales. Entonces, bueno, en un régimen donde hay pleno empleo permanente, no habría este disciplinamiento del que hablaba Marx con el ejército industrial de reserva, ¿no? Que para que no suban los salarios. Así que bueno, esto que decía, bueno, después dice Kalecki en realidad que cuando el Estado se da cuenta que puede generar empleo por sí mismo, entonces ya no está tan dependiente de los sectores de poder económico privado, porque bueno, si surge desempleo, el Estado puede dar empleo de otra manera. Bueno, ¿y de qué manera entonces puede intervenir el Estado en la economía? Bueno, en un momento había, a partir de estas ideas keynesianas, los estados directamente ejercían actividades productivas, con empresas del Estado. Hay países de las democracias sociales europeas que mantienen altos grados de intervención del Estado en la economía. La empresa petrolera de Noruega es estatal, mayoría de acciones estatales, por ejemplo, bueno, y específicamente en sectores que son estratégicos, ¿no? Como el combustible. Bueno, Argentina en la década del 90, lo que no se hizo durante la dictadura militar, que fue el primer ensayo neoliberal después de los años de implementación de políticas keynesianas, donde vuelve el liberalismo. Fíjense que en la dictadura militar no se privatizaron las empresas, eso fue posterior, fue con Carlos Menem en la década del 90, que era cuando fue presidente Menem, donde se fueron privatizando estas empresas, Gas del Estado, YPF, ¿sí? Incluso, bueno, en Capital Federal, las Aguas Argentinas, el Correo, Argentina, todo eso se privatizó, después, bueno, a partir del 2003, hasta el gobierno que finalizó en el 2015, durante esos gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández, algunas empresas fueron reestatizadas. Bueno, es una forma de intervenir, es directamente que haya empresas estatales que produzcan bienes o servicios, como estos casos que les mencioné. Gas del Estado, si tuviéramos gas del Estado solamente, empresa del Estado y monopólica, no estaríamos discutiendo tarifas, por ejemplo, ¿no? Así que bueno,
en ese caso es claramente además una competencia para los capitales privados. Pero también puede, a través de las políticas económicas, el Estado puede intervenir. Nosotros en microeconomía, cuando vimos equilibrio de mercados, vimos el establecimiento de precios mínimos o precios máximos por parte del Estado. Esa es una intervención, ¿sí?, a los mercados. De esa manera regula la actividad microeconómica, ¿sí? Y también estableciendo lógicamente todas las políticas macroeconómicas. Y no siempre esto de la intervención del Estado es a través del gasto público. Cuando cuando tiene empresas del Estado, sí, las empresas pueden dar un resultado negativo, no significa que siempre den pérdida las empresas del Estado, pero a veces es estratégico tener una empresa del Estado para brindar mayor acceso a la población. Por ejemplo, en el tema de las líneas aéreas, ¿sí? Que haya una línea con valores accesibles para los pasajes, para que o que comunique rutas que no les resulta interesante a los privados porque tienen poco movimiento, bueno, en el transporte público en general, ¿sí? Entonces que el Estado pueda o prestar el servicio en forma directa o subsidiar a las empresas. Eso sí genera gasto, porque bueno, va a haber una erogación del Estado. Puede que las empresas no den pérdidas, que estén equilibradas, no tienen finalidad de lucro, no tienen las empresas del Estado, pero pueden estar tranquilamente las cuentas equilibradas. Y después el establecimiento de estos marcos jurídicos, como veíamos cuando veíamos la superestructura de la que hablaba Marx, que regulan la economía, son intervenciones del Estado. Si el Estado te dice los límites para la contratación de personas, de mano de obra, que te habla de cuándo lo podés despedir, qué le tenés que pagar cuando lo despedís y demás, estás interviniendo, porque si no se deja que lo que quiera, las empresas hagan lo que quieran, despedirían a todo el mundo sin pagar ninguna indemnización. Eso tiene que estar regulado. La regulación de esas actividades es una intervención del Estado que no genera gasto. Entonces no todas las intervenciones del Estado generan gasto público. Las políticas macroeconómicas, cuando el Estado decide cobrar impuestos a algunos sectores o algunas actividades y de alguna manera redistribuir ese dinero, ¿sí? Si el Estado, por ejemplo, aumenta las retenciones y con esos ingresos de dinero a las exportaciones, ¿no? Da crédito a las pymes, ¿sí? Bueno, está redistribuyendo entonces riqueza, está sacando un poco de las ganancias del sector para facilitar el desarrollo de otras actividades económicas. Así que hay diversas formas de intervención del Estado en la economía y no todas generan gasto público. ¿Se entendió esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Comentarios? Bueno, ya hay menos que al principio. En fin, parece que se asoman y después se van. Pero bueno, ojo que el nivel de complejidad va aumentando a lo largo del curso. Después hay cuestiones y ejercicios, sobre todo cuando veamos todos los índices de precios y demás, que algunos se quedan en el camino precisamente en el último tramo. Así que yo les recomiendo que presten atención, que traten de ingresar a las clases. Si bien uno las puede ver grabadas, la posibilidad de preguntar, de intercambiar, no está cuando se ve grabado. Bueno, hemos incorporado entonces un nuevo actor, ¿sí? En la economía. Por lo tanto, ese esquemita básico que vimos al principio, cuando hablábamos de cómo funcionaba, cuál era el corazón entonces de la economía capitalista, que era el intercambio de los factores de producción con las empresas y la compra de bienes por parte de las familias que se realizaban en los bienes que se fabricaban en las empresas. Entonces habíamos visto algo así, ¿sí? Teníamos las familias que eran las familias detentan
los factores de la producción, porque en estas familias hay familias de empresarios, capitalistas, digamos, hay terratenientes, los dueños de la tierra, y están los trabajadores. Son entonces los poseedores de los recursos, tierra, trabajo y capital, que los van a brindar a las empresas, y las empresas de estas transacciones con de factores se realiza en el mercado de factores. Bueno, eso se realiza a través de, por supuesto que por el aporte de estos servicios, de estos factores, se los va a retribuir. ¿Con qué? Bueno, la tierra se le va a pagar la renta, el trabajo, el salario, y los capitalistas van a obtener un beneficio, ¿sí? Bueno, y con ese dinero que van a hacer, esas familias le van a pagar los bienes y servicios que fabrican las empresas. Ese intercambio de dinero por bienes y servicios se hace en el mercado de consumidores, ¿no? En el mercado de demanda final. Bueno, ¿se acuerdan que este era el esquema básico que vimos en las primeras clases? El intercambio, entonces, ¿y qué decíamos? En este circuito cerrado, donde aparentemente ahí sí si fuera todo así nada más, todo funcionaría perfecto y toda oferta crearía su propia demanda, porque está diciendo que todo lo que cobran las familias la van a gastar en la compra de esos bienes que fabrican las empresas. Entonces el dinero se va reciclando, circulando de esa manera. Pero resulta que no es lo único que hacen las familias con el dinero que cobran. Entonces, vamos a ver cómo influye el Estado en este esquema. Tenemos que incorporar un nuevo actor, que es el Estado. ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado tiene que recaudar, como veníamos diciendo, dinero a través de los impuestos. Y los impuestos directos, como impuestos a las ganancias personales, lo pagan las familias. Mientras que las empresas son las que pagan, en realidad son agentes de retención de los impuestos indirectos. Las familias también, las empresas, perdón, también pagan impuestos a las ganancias, por ejemplo, impuestos a las ganancias de las sociedades anónimas y demás, como empresas, como ente jurídico, ¿sí? Después, no sé, los gerentes o los dueños pagarán impuestos a las ganancias por sus ganancias. Pero la empresa como ente jurídico también paga por ahí un impuesto a las ganancias de, por ejemplo, en las sociedades anónimas. Pero actúan como agentes de retención de lo que se llaman puestos indirectos. Quizás esto ya lo hayan empezado a ver en contabilidad, o no, no sé. Entonces va un adelanto acá. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? El clásico es el IVA, que es el impuesto al consumo, que en realidad lo pagamos los consumidores, porque con cada cosa que vamos a comprar está incluido en su precio el IVA. Y lo recaudan las empresas. Cuando las empresas nos venden, no sé, una botellita de agua a 200 pesos, por ejemplo, bueno, quizás 50 pesos sean para el Estado a través de este impuesto, y el resto se lo queda la empresa. Pero la empresa nos cobra los 200, después le va a mandar, o sea, es el ente recaudador, después le va a mandar 50 pesos de impuestos de esa botellita al Estado. Entonces, por eso se dice que es un agente de retención de los impuestos indirectos. Bueno, los va a recaudar de los consumidores y se los va a enviar al Estado. Pero el Estado con este dinero va a gastarlo también, va a tener gasto, lo que llamamos gasto público, ¿sí? ¿Qué va a hacer el Estado con estos ingresos que vienen en conceptos de impuestos? A las familias le puede realizar transferencias. ¿Qué son las transferencias? Bueno, aquellas erogaciones que hace el Estado sin ninguna contraprestación. Es decir, si hay un plan que les exige barrer la vereda para pagarle, eso no es una transferencia. Una transferencia es, por ejemplo, la jubilación, porque bueno, el jubilador no hace nada para cobrar la jubilación, ya trabajó muchos años, en este momento no tiene que hacer nada para que le paguen la jubilación. Un subsidio al desempleo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el Estado subsidia para que sobrevivas mientras conseguís empleo y no te pide nada a cambio, entonces una transferencia. Entonces recuerden esto, que las transferencias son las que
por las que no se pide nada a cambio, si hay un subsidio por discapacidad, si hay un subsidio a los veteranos de Islas Malvinas, bueno, entonces es dinero que el Estado le da sin pedirle nada a cambio, más que papeles para poder empezar a cobrar, wow, que llenen los formularios. Pero además el Estado tiene empleados, yo soy empleada del Estado Nacional, todos los profes de como todos los profes de la universidad, los de las autoridades, los decanos, rectores, etcétera, y los trabajadores no docentes, que son los que hacen los trabajos administrativos, cobran sueldos del Estado. Los empleados públicos, los famosos empleados públicos. El Estado también, como decíamos, compra bienes a las empresas porque para funcionar necesita mobiliario, necesita insumos de oficina, etcétera, etcétera. Entonces también le va a comprar bienes a las empresas, pero también puede pagarles subsidios para que no aumenten, para que al consumidor final no le llegue el valor completo de los bienes o servicios que producen estas empresas. Precisamente el caso del gas o la luz, ¿sí? Que estábamos hablando de que el Estado le iba a sacar los subsidios. Bueno, entonces los subsidios del Estado a esas empresas, entonces es una transferencia de dinero. El Estado le manda dinero a las empresas, ¿para qué? Para que completar el valor total de la tarifa. Una parte la pagan los consumidores y otra parte la paga el Estado. A su vez, las empresas, cuando tienen empleados, no solo le tienen que pagar los salarios, sino que, bueno, de por sí los trabajadores nos hacen un descuento, una retención para lo que se conoce como aportes jubilatorios, para poder ir juntando, en realidad los trabajadores activos financian, digamos, a los jubilados actuales con sus aportes, y todo eso lo maneja el Estado en un sistema estatal como es el nuestro ahora. En la década del 90 tuvimos un sistema privado de jubilaciones, ¿sí? Las famosas AFJP, y salimos de ese esquema reestatizando, ahora el Estado tiene el total manejo de los aportes jubilatorios, ¿sí? Y entonces, bueno, las empresas, además de lo que retienen de los salarios, tienen que hacer lo que se conoce como un aporte patronal, ¿sí? Es decir, cuando el empresario paga salarios, tiene ese salario que le ofreció al trabajador, una parte se lo descuenta para mandarlo a la caja previsional, pero además hace un aporte adicional, que es lo que son las cargas sociales. Así que bueno, los aportes y contribuciones en un sistema jubilatorio estatal también son recaudados por el Estado. Las empresas le pagan, además de los impuestos indirectos, también los aportes y contribuciones. ¿Queda claro las relaciones intersectoriales con el Estado? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. ¿Cómo lo vemos esto en una cuenta, ¿sí?, de mayor, digamos, las famosas T de mayor, ¿no? ¿Cómo se ve esto en expresado de esta manera? Nosotros vamos a poner acá los egresos, como si esto fuera debe y haber, entonces los ingresos van acá, y a la derecha van los egresos como si fuera el haber, ¿sí? Entonces tomamos ese modelo que es el que siguen contablemente ustedes. Entonces acá vemos que los ingresos del Estado son, entonces, un resumen de lo que vimos recién, por los impuestos directos, por los impuestos indirectos y por los aportes y contribuciones. ¿Y en qué emplea ese dinero? En la compra de bienes a las empresas, en pago de salarios, también le realiza transferencias a las familias y subsidios a las empresas. Bueno, después hay que analizar entonces qué relación hay entre ingresos y egresos. El Estado, hay un resultado de estos movimientos de la cuenta. Entonces, si el dinero que ingresa, la suma de los ingresos, es mayor que el gasto, el Estado va a tener un superávit. Es como un ahorro que hace el Estado porque no gasta todos los recursos que tiene, ¿sí? Si en cambio gasta más de lo que recauda, entonces estamos en presencia de un déficit, el famoso déficit que Guzmán quiere bajar, el ministro de Economía, ¿no? Y que nos dice el Fondo Monetario que tenemos que bajar. Significa que entonces ya sabemos que si nuestro Estado tiene déficit, eso significa que está gastando más
de lo que recauda. Y la tercera posibilidad sería que esté equilibrado, que los ingresos y los egresos fuesen lo mismo. Bueno, pero además, no solo actúa el Estado en este esquema, sino, bueno, acá vemos, antes de agregarle otro agente, lo que ven acá es el esquema completo con el Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos que, no sé, cómo van los impuestos directos, indirectos, cómo van los aportes y contribuciones, los subsidios, etcétera, ¿no? Acá tenemos también las retribuciones a los factores. Estas son las relaciones entre todos estos sectores que vamos viendo hasta ahora, ¿no? El Estado con las familias y las empresas, y le agregamos estas dos flechitas que eran las que ya teníamos, que eran los intercambios de las familias con las empresas. Y que ahora vamos a hacer, para no complejizar, ¿se acuerdan que al principio veíamos dos flechitas? Una de circulación real, que era de bienes y servicios, o de factores, y que es en este caso de tierra, trabajo y capital, y después tenemos acá abajo la circulación de dinero, por el pago de renta de salarios, de renta, salarios y beneficios, por el pago de bienes y servicios. Como no vamos a tener tantas flechitas, que va a ser un lío, ahora vamos a hacer solo flechas desde el sector donde sale el dinero y donde entra. No tenemos dos circulaciones, una real y otra nominal, que es la del dinero, sino que solamente sería la circulación del dinero. Entonces acá tenemos todas las relaciones. En la anterior vimos el Estado, cómo se relaciona con las familias y las empresas. Ahora vemos también incluido las relaciones entre las familias y las empresas, y del Estado con las empresas, del Estado con las familias. Bueno, les decía que no solo tenemos que agregar al Estado, porque hablamos de la crisis, cuando hablábamos recién de la crisis de demanda, hablamos del sector financiero. ¿Y el sector financiero? El sector financiero. ¿El sector financiero dónde está? Podríamos decir. Tenemos que incluir en esta circulación al sector financiero. ¿Qué es el sector financiero? El bancario, ¿sí? Es decir, el que recauda va a canalizar todos los ahorros de las personas y de las empresas, y que con eso va a financiar supuestamente la actividad productiva. Y lo que decíamos antes, ¿se acuerdan que dijimos al principio? Que, bueno, que si no consideramos los otros sectores y exactamente lo que cobran los ingresos de las familias son gastados en la compra de bienes y servicios, no hay escapes, digamos, entonces ahí sí no va a haber desequilibrio. Pero esa no es la realidad, porque ya vimos que una parte, al existir el Estado, una parte de los ingresos de las familias va a ir a pagar impuestos, así que ya no va todo a la compra de bienes, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta que el ingreso, ahora esta va a ser la anotación de los ingresos. Vamos a hablar del ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Lo que le queda a las familias luego de pagar impuestos, se llama ingreso disponible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es excluir a lo que se paga por impuestos, restar del ingreso lo que paga por impuestos, como si fuera lo primero que hiciéramos, que deberíamos hacer con los salarios, y después nos queda entonces el ingreso disponible. ¿Para qué? Para gastarlo en consumo o para ahorrar si nos sobra. Entonces el ingreso disponible de las familias, repito, que es lo que nos queda después de pagar los impuestos, se puede utilizar en gastarlo para consumo o guardarlo para ahorrar. Bueno, y el sector financiero va a ser entonces el que canaliza los ahorros de todos los sectores. El ahorro de las familias, precisamente, que lo podemos calcular como el ingreso disponible menos el consumo. Si dijimos recién, de este ingreso disponible, una parte es para consumo, otra parte para ahorro. Bueno, entonces, si le restamos al ingreso disponible la parte que gastamos, nos queda el ahorro. Pero también las empresas ahorran. ¿Qué representa el ahorro de las empresas? Cuando no se distribuyen todos los beneficios y se reserva una parte,
¿sí? Esos, lo que se llama beneficios no distribuidos, en definitiva es un ahorro de las empresas. Y las amortizaciones también es un ahorro de las empresas, porque en realidad también son beneficios que no se distribuyen, pero bueno, tienen un nombre específico porque van a tener un fin específico que es reponer los bienes de capital. Yo no sé si ustedes ya lo vieron, lo de las amortizaciones en contabilidad. ¿Ya vieron el concepto contable de las amortizaciones? De amortizaciones, sí, profe. Bueno, entonces sabrán que cuando tienen bienes de capital, las maquinarias, los edificios, los vehículos, se desgastan, llega un momento que están obsoletos, que no se pueden utilizar, y para que la empresa no tenga que hacer a las corridas una nueva inversión y tenga que sacar en ese momento dinero, lo que se hace es una previsión. Entonces se dice, bueno, por ejemplo, los bienes de producción normalmente se amortizan en 10 años, entonces cada año se va a separar el 10% del valor de esas maquinarias para que al cabo de 10 años ya se pueda comprar una nueva maquinaria con ese dinero. Bueno, eso es lo que se conoce como amortizaciones, me dicen que ya lo saben, así que perfecto. Es un ahorro también de las empresas. Entonces los ahorros de las empresas son los beneficios no distribuidos y las amortizaciones. Y el Estado, como dijimos recién, que su resultado puede ser un superávit o un déficit. Cuando tiene superávit, eso es el ahorro del Estado. Bueno, el sector financiero va a canalizar todos esos ahorros, ¿sí? Va a recibir los ahorros. Entonces va a los ahorros de las familias, van a parar al sistema financiero, ¿sí? Los ahorros de las empresas, que son los beneficios no distribuidos y las amortizaciones, y si el Estado tiene superávit, también entonces se canaliza a través del sector financiero, porque bueno, obviamente todos son depósitos bancarios, cada vez más bancarizados, ¿no? Si nosotros cobramos un sueldo en el banco, lo que no vamos a gastar y que queremos ahorrar, lo dejamos en el banco. Bueno, ¿y qué hace el sector financiero con ese dinero? Lo presta, da créditos. Entonces acá no reflejamos los créditos para consumo, sino fundamentalmente los créditos para la inversión, porque el sistema financiero, ustedes saben que nacen para financiar el sistema productivo en realidad. Así que bueno, entonces da créditos para las empresas y también puede financiar al Estado cuando el Estado tiene déficit. Entonces tiene que endeudarse, pedir dinero al sistema financiero para cubrir, porque si no, ¿cómo cubre el déficit? Bueno, entonces esto es el esquema anterior, que ya vimos las relaciones entre el Estado, la familia y las empresas, y le agregamos ahora las relaciones con el sector financiero, que fundamentalmente canaliza todos los ahorros y con eso hace préstamos para la inversión o financia las deudas del Estado, el déficit público. Vamos a ver, así como vimos las cuentas del Estado, entonces, cómo serían las otras cuentas en equilibrio con el sector financiero. Los ingresos del sector financiero entonces van a ser el ahorro de las familias, los beneficios no distribuidos y las amortizaciones, que son los ahorros de las empresas, y el superávit del Estado. Y con todo esto va a financiar la inversión, fundamentalmente. Acá si hubiera que financiar al Estado, también estaría entonces acá puesto como un egreso, o en realidad también se puede restar, otra de las formas de contabilizarlo es restarlo en los ingresos. Eso lo van a ver más claramente en el práctico del jueves, ¿sí? Las variaciones de cómo puede registrarse el déficit. Las empresas, entonces, sabemos ya lo que tienen que pagar, que retribuyen a los factores, pagan salarios, pagan rentas, intereses cuando piden un préstamo al sector financiero, van a repartir los beneficios, de esos beneficios totales, entonces una parte las van a distribuir, otra parte son los no distribuidos, y también tenemos las amortizaciones, o sea, los beneficios totales están conformados por los beneficios distribuidos, los beneficios no distribuidos y las amortizaciones, que es una parte de esas ganancias o beneficios. Además van a tener que pagar los aportes y contribuciones patronales y
bueno, van a tener que girarle al Estado los impuestos indirectos, y acá también es hay otra observación. Dijimos, bueno, en realidad se suele decir, bueno, cuál es el saldo neto por impuestos indirectos que las empresas le giran al Estado. Entonces, por eso decimos impuestos indirectos netos de subsidio. Si tienen un subsidio, que es lo que cobran, y los impuestos indirectos lo tienen que pagar, digamos, entonces directamente se gira el saldo entre impuestos indirectos menos subsidios. ¿Y cuáles son los ingresos de las empresas? Bueno, el dinero ingresa por venderle al Estado bienes y servicios, por eso es lo que llamamos compras del Estado, por venderle a las familias bienes de consumo, y también por venderle a empresas, bienes de inversión, maquinarias a las otras empresas, y por eso acá eso se conoce, vamos a hablar como inversión. Entonces tiene ingreso por la venta de maquinarias, que es inversión, por la venta de bienes a las familias y por la venta de bienes al Estado. ¿Y las familias? ¿Cuáles son los ingresos de las familias? Los salarios que le pagan las empresas, los salarios que le paga el Estado, los beneficios que distribuyen las empresas, las rentas, que son los alquileres que cobran los terratenientes, ¿sí? Los intereses que cobran entonces los banqueros, que son también familias, y las transferencias que le hace el Estado. ¿Y en qué gastan las familias? Bueno, tienen que pagar los impuestos directos, y van a consumir, y la diferencia la van a ahorrar. Bueno, cada uno de estos de los ingresos tiene que, lo que es ingreso para un sector va a ser egreso para otro y viceversa. ¿Sí? Fíjense, los bienes de consumo, que para las empresas es un ingreso, para las familias es un gasto, un egreso. ¿Sí? La inversión, que tenemos acá como salida del sector financiero, porque da dinero a las empresas para inversiones, lo que está también acá como ingreso de la familia. Eso está en egreso, acá está en ingreso. Entonces, cada uno de estos ítems son ingresos para, por ejemplo, acá para las familias, los salarios, las rentas, los intereses y los beneficios distribuidos son egresos para las empresas, pero son ingresos para las familias. Cuando hagamos ejemplos, bueno, ahí vamos a ver que lo que conviene es, cuando hay un concepto, anotarlo en el sector donde ingresa, y a continuación, enseguida, anotarlo de qué sector egresa. Así no nos perdemos, ¿sí? Entonces sabemos que todo lo que es ingreso en un sector es egreso para otro y viceversa. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Tenemos que incorporar un nuevo sector, porque hasta aquí lo que tenemos, primero que acá dice economía cerrada. Esta es la circulación completa en una economía cerrada, es decir, acá no está representado el resto del mundo. Sin embargo, las economías no son cerradas, tienen intercambios con otros países, ¿sí? A través de las importaciones y las exportaciones. Lo vamos a ver también después, también hay transferencias de beneficios hacia el exterior, o incluso de remuneraciones a algunos trabajadores, cuando son empresas extranjeras. Así que bueno, tenemos que representar al sector externo. Entonces el sector externo se va a relacionar con las empresas en este esquema, porque a través de las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Y con el sector financiero, porque ahí estamos con el intercambio de capitales. Entonces va a haber un intercambio de bienes y servicios y un intercambio de capitales. Y bueno, y tenemos que ver los ingresos y los egresos desde el punto de vista del sector. Entonces, para el sector externo, para el resto del mundo, que hace exportaciones a nuestro país, ¿sí? E importa al resto del mundo bienes de nuestro país. Entonces, eso es lo que se va a considerar en este registro. Como decíamos recién, también hay retribuciones a los factores que se pueden realizar desde el exterior hacia acá, o desde acá hacia el exterior. Y bueno, entonces acá vemos como ingresos, por eso es como un ingreso del sector externo, son las importaciones que hacemos nosotros. Bueno,
por decir, estamos hablando de la economía argentina, entonces los bienes que nosotros importamos, que los importan las empresas, por eso solo vemos las relaciones con las empresas, porque nadie va a importar un bien directamente, salvo, bueno, las compras ahora que se hacen por internet, también ahí podría ser que estamos importando en forma directa, pero normalmente las empresas compran esos bienes importados y los revenden. Entonces las importaciones las realizan las empresas. Y esas importaciones en otro país, ¿qué hacen las empresas que importan? Le pagan al exterior, por eso es un ingreso del país que nos vende. Y además puede ser que empresas argentinas, ¿sí? Tomen personas del exterior para hacer un asesoramiento o algo y le paguen, entonces ese sueldo se lo giren hacia el exterior. ¿Sí? Bueno, ahora es muy común esto en el caso de los trabajos que se hacen por internet. Bueno, entonces si nosotros contratamos un técnico que vive en Nueva York para que trabaje para nosotros, y después le vamos a tener que pagar el salario, y ese dinero va a parar una cuenta en Estados Unidos. Entonces esas son las retribuciones a los agentes externos. Y los egresos son, contrariamente, bueno, las exportaciones que hacemos nosotros nos lo pagan los otros países. Entonces, para los otros países es un egreso. O sea, visto desde el punto de vista del sector externo, es un egreso. Y cuando contratan argentinos, le tienen que pagar, entonces eso es un egreso, también las retribuciones que hacen a nuestros agentes y nos contratan para trabajar en el exterior. Por eso, insisto con esto, tienen que mentalizarse desde el sector externo, cómo se ven entonces las importaciones de nuestro país y las exportaciones que hacemos. Bueno, estas cuentas también van a tener un resultado. Si los ingresos son mayores que los egresos, va a tener superávit el sector externo. Y si en cambio los egresos son mayores que los ingresos, va a tener un déficit. ¿Cuándo se da esto? Bueno, en el caso si analizamos solamente el movimiento de bienes, que es lo más importante en general, bueno, si el sector externo tiene superávit, ¿qué significa? Que las importaciones que hacemos nosotros son mayores de lo que le vendemos al exterior, de lo que cobramos por venderle al exterior. En cambio, cuando nuestras exportaciones son mayores y tenemos una balanza comercial positiva, el que va a tener déficit es el sector externo. Bueno, cuando tiene déficit el sector externo también va a necesitar financiación, entonces eso se compensa en el mercado de capitales a través del sector financiero. Entonces acá vamos a ver la circulación en una economía abierta. Todas las demás relaciones ya lo vimos, agregamos acá en verde entonces las relaciones con el sector externo. Con las empresas se realiza este intercambio, fíjense, las importaciones las pagan las empresas locales, por eso la flechita sale de las empresas y va hacia el sector externo, y en cambio las exportaciones que realizan las empresas se las paga el sector externo, entonces por eso sale dinero de acá y entra a las empresas. Si el sector externo tiene superávit, entonces el superávit es volcado al sector financiero. Si en cambio tiene un déficit, esto se va a ver compensado entonces por un financiamiento que le va a dar el sector financiero a este sector. Entonces, esto es lo mismo que con el Estado, estos dos resultados no se dan simultáneamente, o es uno o es otro. ¿Sí? Si hay superávit, entonces la flechita sale del sector externo para depositarlo en los bancos, y si hay déficit, entonces el sector financiero le va a dar plata, le va a otorgar un crédito. Lo mismo con el Estado. Si tiene superávit, lo deposita en el sector financiero, si tiene déficit, el sector financiero le da un préstamo. ¿Se entiende esto? Que no son las dos cosas a la vez, es una o es otra. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces nos queda simplemente, también con estos datos de la circulación podemos calcular lo que llamamos producto. Y hay dos métodos para calcular.
Habrán escuchado, lo más común es escuchar el Producto Bruto Interno. Ya vamos a ver que puede no ser bruto, sino ser neto, y puede no ser interno, sino también ser Producto Nacional. Y además hay dos modos de calcular. Si por el método del gasto, el producto se calcula a través de la suma de el consumo, más la inversión, más el gasto, al cual agregamos entonces el resultado de la balanza exterior. Si hacemos la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si acá tenemos un déficit, va a restar al producto, ¿sí? En cambio, si hacemos más exportación y tenemos superávit, nuestro producto va a ser mayor. Entonces, es esta suma que es el método, ¿por qué se llama el método del gasto? Porque es donde se aplican los ingresos, en gastos de consumo, en compra de bienes de inversión, y acá tenemos el gasto público, que es lo que gasta el Estado, ¿sí? Y esto, digamos, de alguna manera sería lo que gasta el sector externo. Y decíamos, el producto puede ser bruto o puede ser neto. ¿Y de qué depende eso? Bueno, de si la inversión que calculamos acá es bruta o neta. Y acá verán que dice PM que es a precios de mercado. Porque ¿cómo valorizamos los bienes de consumo que se vendieron? Bueno, al precio del mercado. Lo mismo que los bienes de inversión y lo del gasto y demás. Los precios corrientes. Entonces se nos llama precios de mercado. Entonces el método del gasto normalmente se calculan a precios de mercado el producto. Entonces, inversión bruta es en realidad todas las inversiones, sin descontar las amortizaciones. Si en cambio descontamos las amortizaciones, que es como que tenemos un poquito menos de bienes de producción, porque hay partecitas que se tienen que amortizar, entonces tenemos la inversión neta, y eso es lo que llamamos producto neto. Entonces, si al producto bruto le descontamos las amortizaciones, obtenemos el producto neto. Y además, el producto bruto o neto puede ser interno o nacional. Ustedes han escuchado hablar, normalmente el producto más común cuando se haga alguna publicación es producto bruto interno. En el producto bruto interno se calculan todos los bienes de servicios, de consumo, bienes y servicios que se consideran consumo, el valor de los bienes de inversión que se produjeron, todos los bienes que compró el Estado, ¿sí? Y que produjo el Estado de alguna manera, porque el Estado fundamentalmente da servicios, y si tiene empresas públicas, bueno, también va a generar. Y acá tenemos entonces también representado el sector externo. Pero todo esto que se produce dentro de las fronteras de un país, ¿no? Los bienes de exportación que se producen, al cual le restamos lo que importamos para tener un saldo. Pero bueno, todo entonces son los bienes de consumo, de inversión o de gasto y de exportación que se producen dentro de las fronteras de un país, sin tener en cuenta de qué origen son las empresas que realizan esta producción. ¿Por qué es importante pensar en eso? ¿De dónde son los capitales? Porque si las empresas son extranjeras, una parte de los beneficios va a salir al exterior, los beneficios van a salir al exterior, y también, bueno, si tienen que pagarle honorarios, entonces, al exterior. Entonces, si a este producto bruto interno, que tenía contemplado todo lo que se fabricaba dentro del país, en principio, bueno, le restamos las amortizaciones, tenemos el producto neto interno. Y al producto neto interno, si sumamos o restamos el saldo de remesas, es decir, si hay beneficios que se envían al exterior, pero también hay beneficios que entran, se va a poner nada más que ese saldo. Lo mismo que en el caso de los movimientos por salarios, ¿sí? Hay algunos salarios que salen, otros que entran, y tenemos el saldo. Entonces, al producto interno le sumamos o restamos, depende del resultado que dé el saldo de remesas, vamos a tener el producto nacional. Entonces acá tendríamos producto neto nacional, si al producto neto interno le restamos el saldo de remesas. ¿Se entendió esto? A grandes rasgos. Después lo van a ir afianzando. ¿Una consulta? Sí, dime.
¿por qué le restaríamos las amortizaciones? O sea, ¿qué diferencia habría? Porque en realidad no tenemos todos esos productos de, a ver, nosotros producimos bienes, equipamientos, ¿sí? de bienes de producción, pero por el otro lado, eso no va a representar los bienes de inversión totales, porque hay una partecita que se está desgastando. Entonces ese valor no es el real, hay que, si lo tenemos en el valor bruto, digamos. Entonces esos bienes de inversión que hay en general en el país, en el transcurso de un año ya se produce una parte cae en obsolescencia, entonces hay que restarle las amortizaciones, para que nos quede efectivamente en cuánto aumentó la inversión. Tenemos una parte que realmente es aumento de la inversión, mayores maquinarias, pero hay otra parte en ese año que se desgastó, que se amortizó, que cayó obsoleta. Entonces, para ver en definitiva cuánto es el incremento de un año al otro, porque el producto se calcula en términos de un año, cuánto aumentó realmente esa inversión, tenemos que calcular la inversión neta, para lo cual hay que restarle las amortizaciones. ¿Mm? Gracias. Bueno, a su vez, tenemos el método del ingreso. Podríamos calcular esto del producto, ¿sí? De otra manera, en vez de calcular el valor de los bienes de consumo, de inversión y de gasto del Estado y el saldo de la balanza comercial, sabemos que toda esta actividad productiva genera ingresos para las personas como retribución a los factores de la producción. Entonces, si sumamos todos los ingresos de las familias, vamos a obtener el producto por el método del ingreso, para lo cual tenemos que sumar los salarios de las empresas, los salarios que pagan las empresas, los salarios que paga el Estado, más, bueno, los otros ingresos de los factores como la renta, los intereses y los beneficios totales. Entonces, de esa manera tendríamos el producto bruto, neto, lo que fuera, interno a costo de factores, que nos va a dar un valor menor que el producto a precios de mercado. ¿Por qué? Porque si calculamos los precios de mercado de los bienes, está incluido el valor de los impuestos indirectos. Entonces, el producto bruto interno a costo de factores va a ser el producto el producto bruto interno a precio de mercado menos los impuestos indirectos. Son las dos formas de calcular el producto. Y acá tenemos un ejemplo numérico, pero no vamos a tener tiempo de desarrollarlo porque nos quedan 5 minutos de clase. Igual este ejemplo numérico lo pueden leer en el libro y lo van a ver en el práctico después, ¿no? Acá lo que hacemos, el ejercicio es dar, bueno, vamos a ver 5 minutos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo es bueno, un ejercicio obviamente simplificador donde hay un enunciado con datos, ¿sí? Y entonces se dan, ¿cuáles son los datos en este caso? En una economía las empresas pagan sueldos por 43.000 pesos, intereses por 2.000, rentas por 2.000 y obtienen beneficios por 22.000. De los cuales, fíjense, ¿se acuerdan que dijimos los beneficios totales? Se dividen en 3 partes. Una parte son los distribuidos, entonces dice se distribuyen 10.000, se reservan 1.000 en concepto de amortizaciones, y acá no nos dan el dato de los no distribuidos, pero nos dicen los beneficios totales. Hay 22.000, 10.000 son distribuidos, 1.000 son amortizaciones, y el resto, entonces, ¿qué son? Beneficios no distribuidos, ¿sí? Tenemos 11.000 de los 22, entonces los otros 11.000 serían beneficios no distribuidos. Entonces, a partir de los datos hay alguna información que la vamos a tener que obtener por diferencias, ¿sí? Después dice, bueno, se importan mercaderías por 6.000, se exportan por 45.000. Las familias gastan en consumo 4.000, bueno, el Estado recibe impuestos indirectos por 9.000 y directos por 5.000, realiza transferencias a las familias por 5.000, paga salarios por 25.000 y compra bienes por 10.000. Entonces, ¿qué pedimos normalmente? Entonces, verificar el equilibrio contable, hacer todas las T de mayor. Graficar
este flujo que vimos con las flechitas, entre la circulación entre los distintos sectores, y además calcular el PBI, en este caso por el método del ingreso y el método del gasto. Bueno, entonces en principio tenemos que empezar por hacer estas T de mayor. Entonces vamos agregando la información que tenemos. Y acá dice, bueno, las empresas pagan sueldos, empiezan por las empresas. Entonces empezamos a anotar lo de las empresas. Sueldos por 43.000, acá tenemos las empresas. Sueldos por 43.000, intereses por 2.000, las rentas, y acá hacemos esta diferenciación de esos 22.000 pesos el total que tienen de beneficios. Sabemos que 10.000 son distribuidos y 1.000 son amortizaciones, y el resto lo registramos como no distribuidos. Sabemos los impuestos indirectos netos de subsidio y cuánto pagan por las importaciones que hacen. Hacemos la suma, nos da una cifra, 13.000. ¿Cuáles son los ingresos de las empresas? El consumo, tenemos el dato, que son 40.000, los bienes que compra el Estado, que son 10.000, las exportaciones 45.000, y nos da un total, fíjense, de 95.000 como ingresos, contra 138.000 de egresos. Como esto es un registro contable, tiene que estar equilibrado, nos falta algo. ¿Qué es esa diferencia? ¿Qué es lo que nos falta acá? Registrar la inversión. Entonces, en este caso, o sea, siempre va a faltar un dato que lo vamos a tener que sacar por diferencia. En este caso tuvimos que sacar la inversión por la diferencia que hay entre egresos e ingresos. ¿Qué falta como ingreso? Entonces, la inversión. De las familias, teníamos como, bueno, ya sabemos todo esto, fíjense, cuando anotamos sueldo de las empresas, inmediatamente hay que anotarlo como ingreso de las familias, ¿sí? Bueno, lo mismo los intereses, las rentas. Bueno, acá aparecen los sueldos del Estado, que esto se va a registrar como egreso en el Estado, ¿sí? Sueldos del Estado ahí como egreso, es un ingreso para las familias. Las transferencias que le hacen a la familia, los beneficios distribuidos, que son ingresos para las familias, ¿sí? Y tenemos valores de consumo y de impuestos indirectos. Los ingresos suman 87.000, y el empleo de estos ingresos nos da la suma de 45.000, entonces la diferencia será el ahorro, ¿sí? Gastaron nada más que esto, de lo que es de los 87.000 que ganaron, quiere decir que ahorraron por 42.000. Podría darse el caso que tengamos el dato del ahorro y no figure el consumo, y tengamos que sacar el consumo por diferencia. Entonces es importante que ustedes tengan claro cuáles son los ítems que tienen que estar incluidos, porque a veces cuando lo hacemos al revés, no saben qué es lo que pasa. Y lo que falta, o sea, las familias tienen que consumir sí o sí, así que si no está el dato de consumo, pero sí el de ahorro, lo que tienen que buscar por diferencia es el valor del consumo. Bueno, acá tenemos entonces los otros sectores, el Estado, qué es lo que ingresa, los impuestos directos, los impuestos indirectos, y tenemos cuál es el total, y sabemos que realiza transferencias, que hace compras, y que paga sueldos. Y fíjense, acá tenemos 40.000 de egresos, y 14.000 de ingresos. Este Estado está gastando mucho, tiene un déficit de 26.000 pesos. Y el sector externo, registramos, acá no tenemos saldos de remesas, solo tenemos importaciones y exportaciones, y vemos que las importaciones son mayores que las exportaciones, entonces este sector externo nos vendió más de lo que nos compró y tiene un superávit, que se lo calculamos de esta manera por la diferencia. En el sector financiero registramos entonces todo lo que sea ahorros, el ahorro de la familia, que lo calculamos por diferencia, el ahorro de las empresas por la suma de los beneficios no distribuidos más las amortizaciones. El ahorro del sector externo, porque tiene superávit, es 15.000. El Estado, fíjense lo que le decía recién, el déficit lo podemos poner de este lado del Estado, o lo podemos poner restando de los ingresos, que a mí me parece que sería más apropiado, porque en definitiva son menores ingresos que tiene el sector financiero para financiar la inversión. Entonces, ya teníamos calculada la inversión por la diferencia en las empresas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, acá tenemos por un lado la inversión, y tenemos que llegar al mismo valor de la inversión con los ingresos.
Y bueno, después lo que está acá es toda esa información reflejada en este esquema de circulación. Y el producto, entonces, ¿cómo lo calculamos? A precios de mercado. Tenemos consumo por 40.000, son los datos que teníamos ahí. La inversión, que nos dio 43.000, y acá está la diferencia, tenemos entre del gasto público. Acá tenemos el gasto público, perdón, que ¿dónde están? ¿Qué registramos como gasto público? Entonces, las compras que hace el Estado y los sueldos que pagó el Estado. Acuérdense que pago 25.000 de sueldos, creo vamos a volver acá al Estado. Acá tenemos, pago 25.000 de sueldos y compro bienes por 10.000. Bueno, eso es lo que consideramos gasto público. Entonces acá está el gasto público, por eso la suma. Y acá tenemos sí la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Y el valor que nos da es 103.000 pesos, el Producto Bruto Interno a precios de mercado. Si lo haríamos a costo de factores, tenemos que sumar los sueldos que pagan las empresas, los sueldos que pagó el Estado, más las rentas, más los intereses, más los beneficios totales, no importando si son distribuidos o no distribuidos o amortizaciones. Tenemos que poner todo como beneficios totales, y nos da 94.000. Vieron que dijimos que era más bajo. ¿Por qué? Porque no están incluidos acá los impuestos indirectos. Para corroborar si hicieron bien las cosas, tenemos que ver si este valor a costo de factores le sumamos los impuestos indirectos netos de subsidios, ¿sí? Entonces teníamos 94.000 más 9.000, que es lo que teníamos acá en las empresas, impuestos indirectos netos de subsidios, 9.000, ¿no? Bueno, se lo sumamos y nos da exactamente igual que el Producto Bruto Interno a precios de mercado. Final feliz, nos dio bien el ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se fueron todos y todas? Quedan 15, bueno. No sé si alguno de los 15 tiene preguntas o dejaron la pantalla abierta y se fueron. Bueno, insisto que esto vayan estudiándolo para el jueves que tienen el práctico, y esto es un tema eminentemente práctico, lo tomamos en forma práctica, sobre todo en el tema de cuentas nacionales en el parcial, ¿sí? Entonces es muy importante que vengan al práctico, así lo entienden. Este tercer parcial tiene una carga casi mayor de práctica que de teoría. Van a ver por ahí que tenemos una clase teórica y una práctica, así que es importante que manejen los prácticos. Profe, Sí, Laura, dime. sabe que yo le quería consultar porque vio que yo necesito una constancia como que rendí el parcial ayer. Pero en la PEDCO, no, en el SIU no pude ingresar porque no me toma la clave, la quise cambiar, y tampoco me toma, me dice que no me reconoce el DNI. Yo le escribí al sector de alumnos, pero todavía no me responde. Pues seguramente en mi trabajo me van a pedir la constancia de examen. Así que apenas me conteste alumnos, yo le mando la constancia. Bueno. ¿A dónde? ¿A su correo? Sí, al correo que figura nora.díaz, faea, un coma. Sí. ¿Lo tenés? Bien. Bueno, está publicado en la página de PEDCO. Mándamelo ahí y yo te lo firmo y te lo vuelvo a mandar. Tengo firma digital, así bueno, que listo. Gracias, profe. no hay problema. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta, pregunta? Bueno, entonces no falten al práctico. El lunes que viene es el recuperatorio y nos vamos a estar encontrando el próximo martes. Que tengan una buena tarde. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao, Y un profe. buen fin de. Chau, chau. Bueno, el censo viene mañana, todavía no viene el fin de yo porque no los veo hasta la semana que viene. Así que bueno, quédense en casa, hagan el censo también virtual. Chau, chau. Chao, profe.